Bueno, muy buenas tardes para todos, para todas. ¿Cómo están? ¿Me están escuchando? Te escuchamos, profesor. Perfecto. Me gustaría que me respondan si pueden. Yo les pregunto así porque algunas veces se va la señal y nos quedamos desconectados, ¿verdad? Y yo no me doy cuenta, ¿verdad? Entonces, vamos a desarrollar, vamos a continuar con nuestra clase 2 donde vamos a estar hablando específicamente de la microbiología de la leche, ¿verdad? Entonces, tenemos nosotros las bacterias gram negativas y las bacterias gram positivas, y son estos microorganismos que pueden contaminar la leche y todos los derivados lácteos. Son generalmente, están en el ambiente, generalmente se encuentran en las superficies corporales, se encuentran en los utensilios que se utilizan para la producción, el almacenamiento de la leche. Entonces vamos a hablar también de las enterobacterias de mayor importancia. ¿Por qué se llaman enterobacterias? Porque generalmente proceden del intestino de los animales y también del intestino del hombre. Entonces, de ahí que recibe el nombre de enterobacterias. Y también, aparte de las bacterias, existen otro grupo de microorganismos que son capaces de contaminar la leche, como son lo que corresponden a los hongos, las levaduras y también los mohos. De esa manera, después de hablar de estos principales microorganismos, vamos a estar hablando también de la mastitis bovina. Entonces, ¿qué es la mastitis? Vamos a definir nosotros lo que es la mastitis bovina y posteriormente entonces vamos a definir la etiología, o sea que cuál es la causa, cuál es la razón de la producción, la generación de mastitis. Y vamos a hablar cuáles son sus consecuencias económicas, cuáles son los factores de riesgo. Vamos a diferenciar de lo que es la mastitis aguda de la mastitis crónica, cómo eso impacta en la calidad y la cantidad de leche que el animal produce. De esa manera también vamos a estar hablando de algunos métodos que se utilizan para el diagnóstico de la mastitis y cuáles son los requisitos para un tratamiento efectivo de la misma. Vamos también a hablar cómo controlar, cómo evitar que se propague esa enfermedad en el hato ganadero. Y vamos a estar señalando algunos conceptos bastante importantes relacionados a esta clase. Entonces, eso es lo que nosotros vamos a estar haciendo en la clase de hoy. Entonces, me gustaría que todos ya puedan ingresar, entonces antes, porque interrumpe bastante la clase si van ingresando a cualquier hora, ¿verdad? Entonces, la microbiología de la leche es una ciencia que se encarga de estudiar específicamente los microorganismos, los gérmenes que se contaminan la leche. Entonces, dentro de estos microorganismos, bacterias, hongos, virus que pueden contaminar la leche, entonces se encuentran generalmente, como dije anteriormente, en el ambiente. Estos microorganismos, por un lado, pueden tener un efecto benéfico, ¿verdad? O sea que no todos los casos generan un efecto perjudicial, sino que también hay casos donde los microorganismos participan en la elaboración de los productos, de los derivados de la leche. Un ejemplo que nosotros podemos dar es, por ejemplo, el yogur, ¿verdad? Donde los microorganismos, las bacterias, el Streptococcus thermophilus, el Lactobacillus vulgaricus,
participan en forma simbiótica en la producción del yogur. De esa manera, entonces, el yogur, o sea, la leche, es sometida a la acción fermentativa de estos microorganismos y esos microorganismos transforman los componentes de la leche, principalmente la lactosa y otros sacáridos, en ácido láctico y posteriormente reducen el pH, produciendo la coagulación parcial de la leche y dando lugar a la producción o a la formación del yogur. Es muy importante hacer notar que estos microorganismos, tanto el Streptococcus thermophilus como el Lactobacillus bulgaricus, se encuentran presentes en el producto final. O sea que se encuentran, están vivos, pero no hacen daño al consumidor. Al contrario, estos microorganismos son considerados probióticos y estos probióticos tienen un efecto benéfico sobre el intestino tanto del hombre, así como también tiene un efecto probado benéfico sobre el intestino de los animales. De esa manera, entonces, aparte de ese efecto nocivo, negativo, que puede transformar los alimentos en un producto infeccioso, en un producto tóxico, también ejercen ese efecto o participan en la elaboración de los alimentos. Como les había mencionado anteriormente, participan en la elaboración de yogur y también en la elaboración de quesos. Entonces, tenemos nosotros algunos quesos que se obtienen también por fermentación tanto de bacterias, algunos quesos que se obtienen por fermentación bacteriana y otros quesos que se pueden obtener por fermentación de hongos. Actualmente, la ciencia de los alimentos acepta alrededor de 400 tipos de queso. Entonces, los quesos se clasifican en quesos fermentados y quesos no fermentados. Los quesos fermentados son aquellos quesos que se someten a la acción de microorganismos. Y los no fermentados son los quesos que no se someten a la acción de microorganismos. ¿Qué es lo que quiero señalar en este punto? Entonces, los microorganismos tienen un efecto benéfico, por un lado, porque participan en la elaboración de alimentos y por otro lado, también pueden causar problemas. ¿Y por qué pueden causar problemas? Porque pueden contaminar la leche, los derivados de la leche y causar o volverlo infeccioso o volverlo en algunos casos tóxicos. De esa manera, entonces, los microorganismos juegan un rol muy importante en la industria de los alimentos. Y es muy importante hacer notar que la leche tiene las condiciones óptimas para el desarrollo de un gran número de microorganismos. Tiene condiciones óptimas de nutrientes, tiene condiciones óptimas de pH, entonces de esa manera tiene condiciones óptimas de agua, de humedad, entonces de esa manera un gran número de microorganismos se pueden reproducir en la leche. Entonces tenemos nosotros las bacterias lácticas, o sea, los fermentadores de lactosa. La clase anterior yo les había dicho a ustedes que la lactosa es un disacárido. Es un disacárido que está formado por galactosa y por glucosa. O sea, estos dos azúcares están unidos por medio de un enlace glucosídico, o algunos libros le llaman enlace glicosídico, y las bacterias fermentadoras de lactosa tienen la capacidad de romper ese enlace y transformar el disacárido lactosa en galactosa y
glucosa, separar esos dos azúcares en sus dos unidades constituyentes. De esa manera, los fermentadores de lactosa o los microorganismos fermentadores de lactosa tienen la capacidad de transformar los azúcares de la leche en ácido láctico. Y eso hace que, como el ácido es un ácido que impacta en el pH, entonces hace que vaya disminuyendo el pH de la leche. Entonces, una disminución del pH de la leche nos lleva a pensar que la leche está contaminada con microorganismos. El pH de la leche es próximo a la neutralidad. Generalmente ronda entre pH 6 y pH 7 y debe mantenerse dentro de esos valores para mantener la estabilidad de la suspensión coloidal de la leche. Si es que el pH cae por debajo de 5, de 4, de 3, entonces se comienza a producir la precipitación, la coagulación de las proteínas de la leche. De esa manera es bastante importante la fermentación de la lactosa, es importante la acción de los microorganismos sobre los componentes de la leche y su posterior transformación en ácido láctico. Si se hace de manera intencional con microorganismos de cepas seleccionadas, entonces nos da lugar a la formación del yogur. Pero existen muchos otros microorganismos que tienen la capacidad de fermentar la lactosa. Que la fermentación es un proceso catabólico oxidativo en donde entonces se está transformando, en este caso, la lactosa disacárido en sus componentes monosacáridos. Algunos microorganismos tienen la capacidad de fermentar la lactosa. A eso se le conoce como fermentadores de lactosa. Y aquellos que no pueden fermentar la lactosa se les conoce con el nombre de microorganismos no fermentadores de lactosa. No fermentadores de lactosa porque no fermentan el mismo. De esa manera, nosotros tenemos una clasificación bastante importante que va diferenciando a las bacterias, a los microorganismos en su tinción característica por medio de una tinción especial que se llama coloración de Gram. Entonces, la coloración de Gram diferencia a las bacterias en Gram positivas y bacterias Gram negativas. Las bacterias Gram negativas, cuando se les observa al microscopio, estas bacterias van entonces observándose de color rojo o rosado. Y las otras bacterias, las que se les conoce como bacterias gram positivas, se tiñen de azul o violeta, es como se observa al microscopio. Así nosotros tenemos las bacterias gram positivas y tenemos las bacterias gram negativas. Las bacterias gram negativas se observan de color rojo a rosado y las bacterias gram positivas se observan de color azul o violeta. De esa manera, entonces, yo les pregunto a ustedes de qué color se observan al microscopio posterior a la coloración de Gram las bacterias Gram positivas. Un color morado, profe. ¿Cómo? Un aspecto morado. Aproximadamente violeta, ¿verdad? Se van Sí, observando sí. las
bacterias, las que son bacterias gram positivas. ¿A qué nosotros le llamamos microorganismos fermentadores de lactosa? A los microorganismos que tienen la capacidad de poder fermentar la lactosa. Muy bien, muy bien. Los microorganismos fermentadores de lactosa son aquellos microorganismos que tienen la capacidad de utilizar la lactosa, que es un disacárido, como fuente de energía. Y a la inversa, los que no pueden utilizar la lactosa, que es uno de los más importantes azúcares de la leche, entonces se le conoce como microorganismos no fermentadores de lactosa. De esa manera, entonces, tenemos una clasificación bastante general de bacterias gram positivas y bacterias gram negativas. ¿Por qué se clasifican en bacterias gram positivas y bacterias gram negativas? Yo le pregunto a Nadia, ¿por qué nosotros decimos que una bacteria es gram positiva y por qué otra bacteria es gram negativa? Nadia. Silvia. María. Camila. ¿Alguien me está escuchando? Sí, profesor, te escuchamos. No sé la respuesta. Entonces, yo quiero que presten atención a la clase, ¿verdad? Porque de lo contrario, no les sirve a ustedes lo que les estoy diciendo, ¿verdad? Ustedes no pueden responder porque no prestan atención. Estoy diciendo que las bacterias gram negativas y gram positivas se clasifican en base a la tinción por un colorante, ¿verdad? Por una coloración, que se llama tinción de Gram. Las bacterias gram negativas se tiñen de rojo o rosado y las bacterias gram positivas se tiñen de violeta o azul aproximadamente, ¿verdad? Entonces, de esa manera es la clasificación en bacterias gram positivas y bacterias gram negativas. Entonces, en el momento del ordeñe, ya sea el ordeñe mecánico o el ordeñe manual de los animales, es muy importante la higiene. Entonces, ¿para qué es importante la higiene? Como ustedes ven acá, es importante ¿para qué? Es importante para eliminar todos los microorganismos o la mayor cantidad posible de microorganismos que están presentes en las superficies, en los suelos, en las mismas superficies de los animales. Entonces, antes que el animal vaya para ser ordeñado, tiene que pasar por un proceso de limpieza y un proceso de desinfección. Entonces, hay que eliminar todo lo que se puede, los restos de materia fecal, tierra, suciedad, para evitar que se introduzcan microorganismos en el ambiente. Entonces, los pisos y las superficies tienen que estar perfectamente limpios y tienen que estar perfectamente desinfectados, así como también aquellos elementos que van a entrar en contacto directo con los pezones de los animales. Entonces, para eso hay agentes desinfectantes que se usan para reducir, por ejemplo, hipoclorito de sodio, por ejemplo, también puede ser alcohol, también se puede utilizar yodo. Entonces, se usan esos agentes desinfectantes para minimizar el riesgo de contaminación por microorganismos. Y acá tenemos nosotros este microorganismo que es el
Staphylococcus aureus. El Staphylococcus, que es el género de microorganismos, ¿verdad? Entonces, estos microorganismos reaccionan con la glucosa y van produciendo ácidos. Entonces, de esa manera hacen que el pH de la leche vaya disminuyendo entre 4.3 y 4.5. ¿Qué significa eso? Significa que la contaminación o la fermentación de microorganismos entonces hace que los mismos produzcan ácidos. Entonces, las bacterias más importantes, y ustedes habrán escuchado hablar de este, que es el Staphylococcus aureus, porque es un microorganismo, y atiendan muy bien lo que les voy a decir, es un microorganismo que produce toxinas. Y a las toxinas que produce el Staphylococcus aureus se le llama toxinas termoresistentes. ¿Qué significa que estas toxinas sean termoresistentes? Significa que resisten la acción de elevadas temperaturas. Entonces, cuando se somete a un proceso de pasteurización, cuando la leche se somete a un proceso de esterilización, estas toxinas permanecen activas en la leche y llegan hasta el producto final. Por más de que el microorganismo ya fue eliminado por acción de la pasteurización o por la acción de la esterilización, entonces las toxinas igual permanecen en la leche y pueden provocar toxi-infecciones alimentarias. Entonces, no es el único microorganismo que produce toxina. Y estos microorganismos, los estafilococos, son microorganismos, o sea, son bacterias gram positivas, como se puede observar acá. Entonces, dentro del género Staphylococcus hay varias especies. Dentro del género Staphylococcus existen varias especies. Por ejemplo, el Staphylococcus aureus, está también el Staphylococcus epidermidis, o sea, varias especies. Nosotros tenemos Staphylococcus es el género y aureus es la especie. Y a este también se le conoce como estafilococo dorado. Estafilococo dorado, y es muy importante porque tiene una gran capacidad de producir resistencia a los antibióticos. De esa manera, entonces, esto está presente en las superficies, puede estar presente en nuestras superficies corporales. De hecho, es muy probable que algunos de ustedes o muchos de ustedes sean portadores asintomáticos de estos microorganismos y puedan portar estos microorganismos sin que a ustedes le haga daño, ¿verdad? Pero si ustedes entran en contacto con alimentos, pueden transmitir esos microorganismos a los alimentos y puede ingerir una persona que sí es susceptible, y de esa manera entonces puede provocar una infección. Por eso, hoy en día en la industria alimentaria se pide un hisopado nasal, un hisopado de superficies corporales para ver si ese manipulador de alimentos tiene o no tiene microorganismos patógenos o cierto tipo de microorganismo que puede causar una afectación en los alimentos que está produciendo. Son bacterias que producen entonces coagulasa y producen también hemolicina. Estas bacterias, por supuesto, pueden afectar la calidad higiénico-sanitaria de la leche. Cuando nosotros realizamos un cultivo de los Staphylococcus, entonces podemos observar de esta manera en el microscopio. Entonces se agrupan en forma de racimos, en forma de uva. Pero eso no significa que en todos los casos se van a observar en forma de racimos o en forma de uvas, sino que también pueden estar de esta manera como ustedes observan acá, en forma de
diplococos o también pueden observarse en algunos casos en forma de cocos. Y después tenemos las bacterias esporuladas del género Bacilliaceae. Estas bacterias que son esporuladas tienen importancia debido a que pueden formar esporas. ¿Y qué son las esporas? Las esporas son formas de resistencia bacteriana, o sea que son formas que adoptan los microorganismos que les hace o les vuelve más resistentes a la acción de elevadas temperaturas. De esa manera, entonces, hace que puedan sobrevivir a temperaturas de pasteurización y puedan sobrevivir a temperaturas inclusive de esterilización. De esa manera, esas esporas bacterianas son factores importantes en los procesos tecnológicos que conducen a la obtención de productos sin adición de conservantes. La mayoría de estas bacterias son mesófilas, o sea, su crecimiento óptimo ocurre alrededor de 30 grados centígrados. Por eso, cuando las temperaturas son muy calurosas, están cercanas a 30 grados centígrados, 35 grados centígrados, entonces eso favorece el crecimiento y desarrollo de microorganismos. De esa manera, temperaturas ya superiores a 45, a 60, comienzan nuevamente a inhibir el desarrollo microbiano. Entonces, de esa manera, son importantes estos microorganismos, estas bacterias esporuladas en la industria alimentaria. Entonces, le pregunto yo a Cintia Garay, Sí, profesor. ¿qué me puedes decir, Cintia, de los estafilococos? ¿Algo que se te quedó de los estafilococos? Que se pueden, o sea, que se pueden presentar en forma de aureos y estafilococos. Cocos. Muy bien. Pueden presentarse en forma de racimos, en forma de uvas, así También, agrupados, o y dispersos. pueden presentarse también en forma de diplococos o en forma de cocos. De esa manera son bacterias gram positivas. ¿Qué significa que los estafilococos, el género estafilococo, sean bacterias gram positivas, que se tiñen de violeta a la acción de la coloración de Gram? Entonces eso es un dato bastante importante para el análisis, para la determinación. Esa es una clasificación muy importante de estas bacterias. Entonces, Camila Pedroso, ¿qué me puedes decir del género Bacillus? Algo importante. Camila Pedroso. Bueno, las personas que no responden a las preguntas significa que no están atendiendo, ¿verdad? Que no están presentes. Entonces, automáticamente, yo en el chat le voy a poner ausente. ¿Sí? De esa manera, entonces, vamos a continuar hablando de estos géneros bacterianos muy importantes para la industria alimentaria. No sé si ustedes se fijaron acá que en su formación más primordial, los estafilococos tienen forma de cocos, y estas bacterias que ustedes observan acá tienen forma alargada. Entonces, tienen forma de bacilos. Las bacterias que tienen forma así alargadita, entonces se dice que son bacilos. Y después tenemos las bacterias gram negativas. Estas bacterias gram negativas generalmente corresponden al género
bacteriácea. ¿Por qué se le conoce o por qué se le denomina enterobacterias? Porque habitan el tracto intestinal de los animales y el hombre. Generalmente se encuentran en el tracto intestinal de los seres humanos o también del hombre. Las especies más comunes en los productos lácteos son los que fermentan lactosa. ¿Por qué se encuentran presentes en la lactosa? Porque lo pueden fermentar, porque lo pueden transformar en sus monosacáridos componentes. De esa manera, entonces, por eso esas bacterias habitan, por eso colonizan los productos lácteos. Entonces, se analiza el aspecto sanitario, higiénico, que radica en que son causantes de enfermedades infecciosas. Y el tecnológico, como les había dicho anteriormente, porque participan en los procesos de elaboración de alimentos. Las bacterias que pueden utilizar y pueden fermentar la lactosa y transformar la leche en productos lácteos. Esta es una imagen y quiero que ustedes me digan si son bacterias gram positivas o si son bacterias gram negativas. Son Pueden ser. gram negativos, profe. Sí, muy bien, Silvia. Son bacterias gram negativas. ¿Por qué son bacterias gram negativas? Porque están teñidas de una coloración rojo, entonces rojo o más o menos rosada, ¿verdad? Entonces, de esa manera son bacterias gram negativas. Las enterobacterias, aquellas bacterias que proceden del tracto del intestino de animales y el hombre, generalmente son gram negativas. Y acá nosotros tenemos un género y especie que es Escherichia coli, que es una de las bacterias más importantes y más estudiadas desde el punto de vista de la investigación científica, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque es un género bacteriano que se usa mucho en investigaciones, está presente en materia fecal, está presente en superficies corporales y llegan a contaminar alimentos. Y si ustedes comienzan a indagar, a buscar, a estudiar, entonces van a ver que Escherichia coli ha producido muchos problemas, muchas muertes, inclusive muchas intoxicaciones alimentarias, y de esa manera un género bacteriano que produce muchos problemas. Y acá tenemos nosotros, por ejemplo, estoy hablando dentro de los gram negativos, estoy hablando entonces de Escherichia coli, estoy hablando también de Salmonella, estoy hablando también de Shigella, entonces porque son bacterias gram negativas que corresponden a género enterobacterias. Y se llaman enterobacterias generalmente porque proceden del intestino de los animales y proceden también del intestino del hombre. Entonces, generalmente las salmonelas se asocia a la contaminación cruzada con productos que proceden de aves, por ejemplo, porque salmonela generalmente está en el tubo digestivo de las aves y pueden contaminar la superficie de los alimentos. Puede haber una contaminación cruzada en la granja por A o B motivo, y eso puede hacer que salmonela inclusive pueda llegar hasta la leche. Por ejemplo, si un agricultor, un productor ha cosechado huevos y posteriormente ha ido a ordeñar su vaca sin lavarse adecuadamente las manos, entonces puede transportar salmonela a la leche. De esa manera, ustedes saben qué es esto que están viendo acá en la pantalla. Dice que es un cultivo de Escherichia coli, algo así, no sé cómo se pronuncia, profesor. Sí, estos son una especie, es un agar, se le llama, es un agar
especial que se prepara y en él se cultivan los microorganismos, ¿verdad? No sé si nosotros usamos el término cultivo, ¿verdad? ¿Cuándo usamos el término cultivo? Cuando plantamos vegetales y todo eso, ¿verdad? Pero fíjense que antes se pensaba que las bacterias pertenecían al reino de los vegetales, ¿verdad? Entonces usaban el término cultivo, ¿verdad? Pero actualmente sabemos que las bacterias ya no, que no son vegetales, ¿verdad? Entonces, de esa manera, no sé si ya hasta este momento corresponde hablar del término cultivo, ¿verdad? Pero se sigue utilizando ampliamente en la literatura, se sigue llamando cultivo, ¿verdad? Entonces, de esa manera se siembran los microorganismos en este agar y eso permite su crecimiento y desarrollo, porque ese agar especial tiene todas las condiciones para que se puedan desarrollar los microorganismos. ¿Sí? Adelante, Cintia. Profe, ¿y si es que, como decís, hoy día ya no es adecuado, por así decirlo, llamarlo cultivo, cuál sería el indicado, el nombre indicado para referirse a Eso estos? generalmente es una reflexión mía, ¿verdad? Porque Ah, sí, sí. si ustedes revisan la literatura, en el libro de microbiología que ustedes busquen, si buscan en inglés, en los más renombrados, en los más rebuscados, van a encontrar que hacen referencia a cultivo, ¿verdad? Entonces, simplemente es una reflexión, un comentario que yo les hago a ustedes, ¿verdad? Pero lo que nosotros usamos es lo que se acepta universalmente por la literatura científica, ¿verdad? Entonces, es un comentario nada más que yo hice para poder ilustrar un poco ciertas cuestiones, ¿verdad? El hecho de que, por ejemplo, no sé si ustedes llegaron a escuchar el término flora intestinal, por ejemplo, ¿verdad? Flora bacteriana, sí, sí. Flora bacteriana, ¿entienden? Y no sé si ustedes ya sabían que hoy ya no se usa el término flora bacteriana, por ejemplo, ¿verdad? Se usa el término biota o microbiota, ¿entienden? ¿Por qué? Porque ya se sabe desde hace años que no son vegetales, ¿verdad? Entonces son cuestiones que se van actualizando, que se van modificando de a poco, pero hay ciertos términos que por ciertas cuestiones didácticas, ciertas cuestiones académicas y ciertas cuestiones de aceptación de la comunidad científica internacional siguen manteniendo esa nomenclatura, ¿verdad? Pero ese comentario anterior que yo les hice era nomás justamente por eso, ¿verdad? Porque los microorganismos no son vegetales, ¿verdad? Entonces, de esa manera son eh, considerados microbiota intestinal y no microflora intestinal, que a lo mejor van a ver mucho todavía en la literatura de consulta que ustedes hacen, ¿verdad? Otras bacterias gram negativas de importancia, por ejemplo, son las pseudomonas. Tienen acción psicrófilas, tienen acción eh, proteolítica, lipolítica. ¿Qué significa proteolítica? Que pueden romper, que pueden descomponer las proteínas de la leche. ¿Qué significa? Que son lipolíticas, que pueden degradar los lípidos de la leche. Como yo les había dicho en clases anteriores, la leche está compuesta por carbohidratos, lípidos, proteínas. Y nosotros tenemos también esta bacteria que es Brucella y que produce la brucelosis, ¿verdad? Una enfermedad bastante complicada, bastante importante, que si ustedes revisan también la historia, produjo varios problemas, varios inconvenientes en el ganado bovino con grandes pérdidas en la producción lechera. A partir de los años 80, a partir de los años 90, con las campañas de vacunación, entonces se va erradicando estas enfermedades que producen grandes pérdidas económicas para el pequeño, el gran productor de leche, ¿verdad? Entonces, de esa manera, a través de la vacunación efectiva, reducir los efectos producidos
por enfermedades infecciosas. Está muy bien que ustedes levanten la mano si ustedes quieren preguntar algo, si ustedes quieren aportar algo a la clase. Me gusta mucho que pregunten así como lo hizo Cintia, ¿verdad? Entonces no hay ningún inconveniente con eso, ¿verdad? Y aparte de las bacterias, que nosotros vimos unas pocas bacterias que producen problemas, bacterias gram positivas y bacterias gram negativas, también las levaduras producen ciertos problemas y por otro lado pueden participar en la elaboración de los quesos fermentados. Las levaduras pueden contaminar diferentes productos lácteos, principalmente cremas de granjas, de queserías, entonces pueden afectar. Y las levaduras, si ustedes observan al microscopio, se ven como estas estructuras que están en la imagen. Generalmente se observan así redonditos y que son brillantes, ¿verdad? Entonces, y también los mohos que se utilizan, por ejemplo, para elaborar algunos quesos. No sé si ustedes conocen el queso Roquefort, el Camembert, entonces eso se utilizan algunos hongos, el Penicillium roqueforti, el Penicillium camemberti, entonces, que participan en la elaboración de quesos. Son cepas seleccionadas, son starters que se utilizan para poder fermentar los quesos y se obtienen quesos fermentados. Pero existen otro tipo de mohos que contaminan la superficie de los alimentos y que son nocivos, ¿verdad? Lo vuelven tóxico, lo vuelven venenoso y de esa manera alteran la calidad de los alimentos. Entonces, Profesor, ¿puedo hacer una pregunta? sí, ¿En qué momento exactamente aparece, o sea, se da la aparición de mohos en un lácteo? ¿Cómo uno puede identificar eso? realmente cuando puede ser por técnicas, por ejemplo, microscópicas y puede ser en forma macroscópica. Pero cuando ya hay una contaminación importante de larga data, es cuando se observa macroscópicamente. Entonces, la primera detección, vamos a decirle, que se puede ver, se puede hacer, es en forma microscópica, cuando todavía está en escasa concentración y en desarrollo, ¿verdad? Pero lo que generalmente se hacen son determinar ciertos indicadores higiénicos sanitarios de la leche. Y a través de esos indicadores, como el ácido láctico, como el pH, se puede saber si la leche es de buena calidad o la leche es de mala calidad. Entonces, esos análisis anteceden entonces la aparición de características macroscópicas, de características organolépticas o sensoriales que pueden indicar la presencia de microorganismos en los diversos productos lácteos. Entonces, extremando las medidas higiénico-sanitarias, se puede evitar, se puede prevenir que lleguen los hongos hasta estos alimentos. Los mismos generalmente proceden de las superficies corporales de los animales, del hombre, de las paredes, de las superficies. Entonces, todo eso son factores, así como también los utensilios que se utilizan para poder manipular, almacenar estos alimentos. Entonces, de esa manera tenemos nosotros las características o las condiciones que pueden favorecer la presencia de microorganismos. Generalmente, los hongos, los mohos en la industria láctea especialmente, producen alteraciones sensoriales, pero en la industria de alimentos en general, lo que más producen problemas son las bacterias. Y después, en segundo lugar, están
los hongos y en tercer lugar los virus. Los virus casi no producen alteraciones organolépticas de los alimentos. Están presentes, pero no se puede detectar un olor, un color, un sabor específico por la presencia de virus, no así de las bacterias y los hongos. Entonces hay análisis específicos, indicadores indirectos, vamos a decirle, que permiten determinar la calidad higiénico-sanitaria de la leche. Entonces, como les había citado anteriormente. Y nosotros tenemos este concepto que es el de mastitis bovina. ¿De qué es la mastitis? La mastitis es una inflamación de la glándula mamaria. Cuando ustedes escuchan, observan este sufijo itis, está indicando inflamación. No sé si ustedes ya tuvieron papera, parotiditis, mastitis, por ejemplo, ¿verdad? Enteriditis. Entonces, todo eso está indicando otitis, una inflamación del oído. Entonces, el prefijo, entonces el sufijo itis está indicando inflamación. Entonces, mastitis es una inflamación de la glándula mamaria del animal. ¿Y cómo se puede observar esa mastitis? Porque es importante, se puede observar como una hinchazón en la ubre del animal, como un enrojecimiento en la ubre del animal, y esto puede afectar la cantidad y puede afectar la calidad de la leche que el animal produce. Inclusive puede ir con el tiempo disminuyendo la cantidad de leche, afectando la producción en caso que no se trate. Entonces la mastitis puede ser de origen infeccioso. Pueden, por ejemplo, el Streptococcus agalactiae, el Streptococcus dysagalactiae, el Streptococcus uveris, E. coli, Pasteurella, Staphylococcus aureus, Clostridium perfringens, nocardia, entonces Mycoplasma, Corynebacterium, Piógenes, Pseudomonas, Leptospira, Serratia, Klebsiella, Fusobacter, son todas bacterias capaces de producir una infección. ¿Entienden? La infección es el ingreso de estos microorganismos en los tejidos del animal. Entonces, ¿cuáles son los factores? ¿Cuáles son los factores de riesgo? Entonces, errores de manejo como el sobreordeño, cuando demasiado ya es frecuente el ordeño del animal, entonces en ese caso se puede producir mastitis. Por ejemplo, cuando el tamaño de las mamilas, de las pezoneras de los ordeñadores mecánicos es inadecuado, entonces eso puede producir mastitis. La falta de sellado al término del ordeño, no se desinfecta correctamente los pezones del animal, no se lava suficientemente, se lava deficientemente, inadecuadamente la ubre. Entonces eso puede hacer que el animal desarrolle mastitis, y eso es muy importante porque, como les dije, afecta la cantidad de leche que el animal produce. De esa manera, entonces, el equipo contaminado, en la época de lluvia, cuando hace mucho calor, donde las bacterias se desarrollan fácilmente, todas esas son condiciones donde, o que pueden predisponer a que el animal desarrolle esta enfermedad. Si el medio ambiente está lleno de barro, está lleno de heces, entonces esas son condiciones donde la probabilidad de que el pobre animal pueda desarrollar mastitis. Entonces, la infección de la glándula mamaria se puede producir por medio del conducto glandular. Entonces, la invasión se produce a través del conducto glandular, y ese animal empieza a ingresar entonces al conducto y produce la infección por estos microorganismos. Nosotros tenemos la mastitis crónica, la mastitis aguda y la mastitis crónica.
La mastitis, entonces, la mastitis que es, por ejemplo, aguda, es la que data, por ejemplo, de un día, 2 días, una semana, vamos a decirle. Pero la mastitis crónica es aquella mastitis de larga duración y de larga evolución, por ejemplo, alrededor de meses o alrededor de años, que va afectando el volumen de leche, la calidad de la leche que el animal produce, porque entonces afecta directamente la glándula mamaria. Entonces de ahí es importante la mastitis aguda, así como también la mastitis crónica. De esa manera, entonces, tenemos nosotros el diagnóstico de mastitis que se puede utilizar, por ejemplo, la prueba de California o se puede utilizar la otra prueba que es prueba de Wisconsin. Y esto se realiza en forma aleatoria, en forma periódica, para detectar la mastitis antes de que se produzcan los síntomas. Entonces, el tratamiento generalmente si es una mastitis infecciosa, por ejemplo, entonces de origen infeccioso se utilizan los antibióticos. Oxacilina, ampicilina, entonces cefalosporinas, dependiendo del tipo de germen que está afectando, neomicina, gentamicina, y de esa manera streptomicina, cloranfenicol, dependiendo del germen que está provocando esa enfermedad. ¿Cómo se controla, por ejemplo, para que esa mastitis, por ejemplo, no, si un animal tuvo, para que no se propague a otros animales, ¿verdad? Porque eso va a afectar grandemente la producción lechera, ¿verdad? Entonces, se deben proceder de la siguiente manera. La limpieza es fundamental, la limpieza, la desinfección, también los ordeñadores tienen que lavarse la mano, desinfectarse la mano. Entonces, todos esos cuidados se deben tener en cuenta para poder realizar entonces un ordeñe efectivo y para no infectar al animal, ¿verdad? Entonces, prácticas de ordeño que abarquen lavado de la ubre, pezón, secado, sellado, todo eso, mantenimiento funcional óptimo de las ordeñadoras mecánicas, diagnóstico periodo del funcionamiento del equipo de ordeño. Hay que ver que ese equipo esté funcionando bien, que no le esté lastimando al animal, porque puede producir, por ejemplo, microfisuras, microtraumas, que a la larga pueden desencadenar en una inflamación de la glándula y en la aparición de mastitis, ¿verdad? Sí, Cintia. Profe, la leche, o sea, consumir la leche, se puede consumir esa leche, ¿verdad? La que tiene un animal que Sí, está con mastitis. sí. Supongamos que, no sé, tiene al animal así con la enfermedad, pero, o sea, que no se le detecta, pero que está infectado y se consume. No se debería de consumir, ¿verdad? Porque hay un alto riesgo de infección por parte de aquella persona que lo consume, ¿verdad? De ahí Porque es la leche la ya está importancia, contaminada, ¿verdad? sí, de ahí la Sí. importancia de detectar a tiempo la enfermedad a través de un monitoreo permanente en forma aleatoria o en forma dirigida si es que se ve que el animal, por ejemplo, si tiene la glándula mamaria, por ejemplo, inflamada, enrojecida. Entonces esos son signos de alerta, ¿verdad? Entonces automáticamente hay que proceder ya aislando al animal para que justamente no le contagie a los otros animales, ¿verdad? Porque si es que no se toman las medidas en tiempo y forma, la pérdida es mucho más grande, ¿verdad? Entonces, por eso hay que tener todas las pruebas, ¿verdad? Hay que realizar pruebas mensuales para poder detectar las pruebas subclínicas. ¿Qué son las pruebas subclínicas? Aquellas, la mastitis subclínica. Son aquellas que vos no detectás todavía que está inflamado, enrojecido por el animal, ya está con mastitis. Entonces usás Sí, justamente a eso me la prueba, refería. sí, la prueba especial de Wisconsin, ¿verdad? Entonces de esa manera un muestreo frecuente, tratamiento de toda la vaca en caso de que se produzca entonces la mastitis
cambio de las pezoneras, hay que cambiar, hay que limpiar, hay que desinfectar, no usar siempre la misma pezonera sin lavar, dejar al ambiente, tiene bacterias, vos le colocás otra al animal y eso es fija que te va a producir una infección y eso tiene una consecuencia económica, ¿verdad? Y de ser posible ordeñar vacas de primera lactancia, eliminar casos crónicos, eliminar casos contagiosos. ¿Para qué? Para evitar que se propague a todo el hato ganadero. Entonces, de esa manera, acá al final, otra vez, yo les dejo unos conceptos muy importantes para que ustedes puedan ir leyendo. Estos conceptos están en el material de lectura y yo coloqué acá y generalmente en algunos casos yo estos saco en el examen, ¿verdad? Y me gustaría que vayan leyendo y se vayan familiarizando con los mismos, ¿verdad? Entonces, de esa manera, hoy lo que habíamos nosotros, lo que desarrollamos el día de hoy, entonces, es la microbiología de la leche. Hablamos nosotros de las bacterias gram positivas, hablamos de las bacterias gram negativas, hablamos de la importancia del rol negativo, positivo que tienen los microorganismos. También hablamos de los hongos, hablamos de las levaduras, hablamos de los mohos, del rol que cumplen en la industria láctea. También hablamos entonces de la mastitis, definimos qué es la mastitis, cuáles son sus características, cómo se puede detectar la mastitis, cuáles son los tratamientos y cuáles son las medidas que se pueden adoptar para evitar que esta enfermedad se propague a todo el ganado, considerando la importancia que tiene para el productor detectar a tiempo y tratar a tiempo esta enfermedad. No sé si alguien tiene alguna pregunta, por favor, deben colocar su presencia en el chat de nuestro Meet, ¿verdad? Entonces, si es que alguien tiene alguna pregunta o si es que quieren hacer algún comentario, entonces les escucho. De mi parte, ninguna pregunta, profesor. Bueno, Y de mi parte tampoco, profesor, está muy claro la explicación de hoy sobre las bacterias y sobre la infección también. sí. Bueno, ¿hay alguien más que quiera hacer alguna pregunta? Bueno, entonces dejamos hasta aquí la clase de hoy. Un placer, un gusto compartir con ustedes. Nos vemos el próximo lunes a la misma hora. Vamos a estar desarrollando entonces ya la clase 3. Hasta luego. Hasta luego, profesor. Hasta la próxima clase.